Buenos días, mi nombre es Brenda María Lorenzo y voy a hablarles acerca de las posiciones de Skinner-Chomsky con respecto al lenguaje, desde el condicionamiento operante a los postulados de Chomsky. La explicación del lenguaje desde el conductismo y más concretamente desde el condicionamiento operante tiene su mejor representante en la figura de Skinner, Rose Skinner, uno de los autores más destacados del conductismo. Llevó los postulados conductistas sobre el lenguaje a su extremo más radical, fundamentalmente por dos vías. Por una parte, ganando la validez psicológica de su carácter mentalista y productivo de los conceptos mismos del lenguaje, símbolo y significado, y proveniendo su sustitución, pero el más genérico de la conducta verbal. Y por otra parte, uniendo la validez psicológica de la conducta verbal, más allá de los estímulos y las respuestas, es decir, cualquier explicación habría que basarse necesariamente en el análisis funcional de las respuestas de los sujetos y de las contingencias de refuerzo determinadas para el ambiente. Esta concepción se recoge en su libro verbal, Behavior, Conducta Verbal, cuya redacción comenzó a aparecer en el 1932 y cuya primera edición apareció más de 20 años después. En ese libro el autor trata de demostrar que toda palabra humana tiene que ser atribuida al condicionamiento de los hablantes por su ambiente. Entiende el lenguaje como un conjunto de operantes verbales, de respuestas verbales del sujeto adquiridas por condicionamientos. Pretende explicar el lenguaje como un conjunto de hábitos que se van formando durante la vida sin la necesidad de apelar a complejos mecanismos innatos. Lo único que hace falta es la observación sistemática de los sucesos que acontecen en el mundo exterior y que llevan al hablante a articular sonidos. No hay que olvidar que Skinner, profesor de Harvard, es uno de los autores más eminentes de la psicología contemporánea, cuya obra experimental se rige por las leyes de condicionamiento, el comportamiento de los animales en situaciones de estricto control. Es impresionante y no admite impugnación. Por ejemplo, su libro, Programas de Reforzamiento, 1957, se coge en sus 735 páginas y 921 figuras los resultados obtenidos en más de 70.000 horas de trabajo experimental sobre el aprendizaje por acondicionamiento. Lo criticable en él es, en todo caso, su extrapolación directa a la conducta humana, en general y particularmente a una conducta de una complejidad tan extraordinaria como la lingüística. Sus explicaciones sobre el lenguaje se basan en trabajos sobre ratas y palomas. Había logrado demostrar que con tiempo suficiente se podía adiestrar a estos animales en apariencia muy complicada. Por ejemplo, tocar una melodía en un piano, siempre y cuando se siguieran los principios elementales. Primero, las tareas debían componerse en diferentes pasos cuidadosamente graduados. Y segundo, había que recompensar repetidamente a los animales en la medida en que sus respuestas se aproximaban a las deseadas. En un experimento típico, se coloca una rata en una caja que contiene una palanca, caja de Skinner. Cada vez que la rata presiona la palanca, se le recompensa con una bolsita de comida. Al principio, la rata descubre de forma circuita esta relación funcional entre su respuesta a apretar la palanca y el estímulo reforzado por refuerzo de comida. Después de cierto número de ensayos, el animal llega a aprender que si tiene hambre puede tener el alimento presionando la palanca. Una vez adquiridos unos
respuesta como esta, la situación se puede complicar un poco más, de manera que el animal solo tiene la comida si está presente un determinado estímulo. Por ejemplo, una luz roja que actúa como un estímulo discriminante. Esta clase de aprendizaje se basa en el decondicionamiento operante o respuestas involuntarias que son replicadas. Se puede estudiar además la forma de una respuesta a través de su permanencia en situaciones de extinción, es decir, cuando ya no se dispensan refuerzos. También se estudia las secuencias o programas de refuerzos que son apropiados para asumir una conducta nueva en la forma más rápida posible. ¿Y cuáles son los más idóneos para que ésta sea estable y resistente a la extinción? Según Skinner, gracias a esos mecanismos se produce la mayoría del aprendizaje humano, incluido el aprendizaje del lenguaje. Respecto al lenguaje, lo único que hace falta es identificar las variedades controladoras que nos permiten predecir ciertos enunciados lingüísticos. Por ejemplo, así es como es posible afirmar que la conducta de la rata de apretar una palanca se halla parcialmente bajo el control de una luz encendida. También se puede decir que una sensación de hambre puede controlar o predecir la emisión de una frase, como por favor, pásame el pan y la mantequilla, en la presencia de un bello cuadro. Puede controlar y provocar la exclamación "oh qué bonito", o que un mal olor puede llevar a decir "qué mal huele". Conceptualmente, la explicación skinneriana de la conducta verbal se asienta en la descripción de las secuencias de estímulos y respuestas. De acuerdo con su valor funcional, Skinner califica las unidades de conducta lingüística en varios tipos, como comportamientos repetitivos textuales, intraverbales, etc. Hasta aquí ha llegado el tema.